Acerca de la palabra de Dios, lo que es la verdad de Dios para todo hombre, para toda mujer. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar una vez más por la palabra que enseñaremos en esta mañana. Amado Padre nuestro, Señor y Dios, ante tu palabra, Señor, nos inclinamos. Podemos abrir tus escrituras y poder en ellas ser enseñados, instruidos en toda verdad, en todo buen camino y en la salvación. En ella tú nos hablas acerca de tu persona, acerca de tu corazón, acerca de tu mente, nuestra condición, y por ella tú nos provees un camino de arrepentimiento, de perdón de pecados. Pero también por ella encontramos nuestra santificación, que por medio del Evangelio de Cristo, a medida que tu iglesia va siendo consciente de tus demandas, tus principios y tus ordenanzas, vamos nosotros por medio de tu Espíritu Santo siendo conformados cada vez más a esta tu verdad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Te rogamos que por medio de ella tú nos hables y nos guíes, Señor, a toda piedad. Sé con nosotros, te lo suplicamos, y bendícela en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a dar continuidad a este estudio que estamos teniendo a lo largo ya de un mes y poco, o más de un mes, aproximadamente 3 meses. Llevamos 20 mensajes. Hechos capítulo 3. El Dios del cielo, hablando de las Escrituras, como hemos cantado en esta mañana, Él ha diseñado las Santas Escrituras para que nosotros podamos tener sobre todas las cosas esperanza, para que nosotros podamos tener también consuelo en nuestra vida. Dios la ha diseñado con un propósito como ese, su santa palabra. Y todas las cosas que están escritas en su palabra para nuestra enseñanza se escribieron. Dios la ha dejado allí para que nosotros seamos instruidos en toda verdad. Para que nosotros, por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, nosotros tengamos esperanza en los siglos venideros. De manera que nosotros tenemos que leer las Escrituras, sí, pero nosotros también tenemos que estudiarla, tenemos que sacar tiempo para estudiar el mensaje de Dios. Tenemos que esforzarnos cada día, como el pueblo de Dios, en entender cuál es el mensaje y también en estudiar cuál es ese mensaje que Dios dejó para nosotros. Porque una cosa es leer la palabra de Dios, una cosa es tener una visión general de lo que Dios ha escrito en su palabra, de lo que ellas contienen. Porque esto es lo que va a ir dando respuesta a las situaciones que nosotros tenemos en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos profundizando cada vez más en las Escrituras, vamos sacando las dudas que tenemos y se van planteando ciertas cuestiones que nosotros necesitamos saber. Y así es como nosotros vamos conociendo mejor la voluntad de Dios para nosotros, a través de su palabra, a través de la Santa Biblia, como hemos cantado en esta mañana. Y nosotros, teniendo estudio tras estudio, palabra tras palabra, cada domingo, estamos animados por esto que estamos estudiando en el libro de Hechos, en el capítulo 3, el cual consideraremos en esta mañana. Vimos en la primera parte, el domingo pasado, la curación de ese cojo, la curación del cojo. Y estamos ahora en esta segunda parte, que es el mensaje que Dios predicó a toda esa multitud que estaba allí y que se reunió allí por causa mismo de este milagro, de la curación de este cojo. Este capítulo 3 de Hechos contiene 2 partes. Lo habíamos dicho ya. Por un lado está esa curación del cojo y por otro lado está el mensaje del apóstol Pedro, que empieza a partir del versículo 12 de este capítulo 3. Y en cuanto al mensaje, nosotros debemos dividirlo en 3 partes. Igual que nosotros dividimos el mensaje anterior, el primer mensaje que Pedro predica con el descenso del Espíritu Santo. Tenemos que dividirlo en una introducción, en un tema y en una aplicación o una conclusión. La curación de este cojo en el templo, nosotros vemos que fue la ocasión
que dio pie a que Pedro predicara este sermón. Así como nosotros vemos en el capítulo 2, la ocasión que Pedro predicó a esta multitud fue el descenso del Espíritu Santo, aquel terremoto, aquel fenómeno ahí delante de todas esas personas que se reunieron allí preguntando qué es esto. Y Pedro aprovechó esa situación, viendo la mente, la preocupación, lo que había en la mente de ellos, les predicó la palabra. Aquí pasa igual. Tenemos esta curación, este milagro, y todo el mundo se reúne allí, la multitud, para ver qué es lo que estaba pasando, qué era esto que estaba pasando. Y Pedro da este sermón, dado que este hombre, el que todo el mundo conocía, como nos dice la Escritura, se podía mantener sobre sus pies. Este hombre jamás había caminado. Dice que él tenía alrededor o más de 40 años. Este hombre era familiar para todos los que estaban allí. Lo veían en el templo pidiendo limosna cada vez que ellos iban 1, 2, 3 veces al día al templo a orar. Cuando este hombre fue sanado, este hombre no se fue para su casa, sino que este hombre se quedó allí, alabando, saltando, como dice en el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre siempre estaba viviendo en dependencia de las personas que pasaban por allí para que les diera algo de sustento. Y ahora lo vemos a este hombre allí, afirmado sobre sus pies, afirmado sobre sus piernas, y delante de todo el mundo es notorio este milagro. Dice en el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dice que toda la multitud se llenó de asombro. Se llenaron de espanto por lo que había ocurrido. Dice en el versículo 11, dice que, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Allí está el pueblo una vez más, con su mente llena de asombro, llena de espanto. El pueblo estaba atónito y concurrieron todos para ver qué es lo que estaba pasando allí. Había muchas cuestiones en su mente, ellos estaban preguntando posiblemente qué es lo que estaba ocurriendo. Perplejidad, estos son los términos que usa aquí Lucas en estos versículos para describir esa reacción interior de estas muchas personas con referencia a ese hombre, con referencia a lo que había sucedido. Y dice el versículo 12 que, viendo esto Pedro, ¿viendo qué? Viendo lo que había en sus mentes, viendo cómo estaban ellos a raíz de este milagro. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y esto que nosotros leemos aquí en el versículo 12 es la introducción del sermón que el apóstol Pablo se va a dirigir a toda esta multitud, el apóstol Pedro, perdón. Del 13 al 18 nosotros tenemos el tema del sermón, es donde Pedro está tratando directamente lo que es el tema del sermón. Desde el versículo 19 hasta el final del capítulo 3, o sea, hasta el versículo 26, tenemos allí la conclusión o la aplicación del sermón. En el primer sermón de Pedro, allí en Pentecostés, él hace de su tema más largo y luego hace una corta introducción. Aquí él hace al revés. Él hace de su tema un poco más corto, pero hace una larga aplicación y una larga conclusión para atraer a estos hombres, para llenar la mente de estos hombres de algo que Pedro quería hacer que ellos supieran. Vamos a empezar por la introducción en el versículo 12. Como hemos dicho, la introducción. ¿Qué es una introducción? No sé si se acuerdan, lo habíamos detallado. Una introducción es esa parte del sermón con la cual uno quiere atraer la atención de los oyentes. Empezamos con una introducción para captar la mente de los que están oyendo el mensaje. Los oyentes vienen y están en su mundo, están en las cosas de su mente, están en sus pensamientos, en sus cosas, y vienen aquí y el predicador tiene que preparar de alguna manera la mente de esas personas, tiene que disponerlos a ellos a entrar en las cosas del tema que el predicador a continuación pasará a presentar. Entonces se necesita una cierta preparación, una cierta introducción, se necesita despertar esas mentes para que se pueda enfocar hacia ese tema. Para eso se usan las introducciones en las predicaciones. Y vamos a ver esta introducción que apenas ocupa un versículo, el versículo 12. Dice, viendo esto, Pedro,
respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Miremos algunos detalles, hermanos, de esta introducción. Aquí hay un tema importante. Aquí hay un tema que ha traído a lo largo de la historia de la iglesia una gran polémica que la iglesia no ha sabido encajar muy bien a lo largo del tiempo. Pedro quiso establecer la atención de las personas tomando lo que todos estos hombres tenían en su mente. Ellos estaban llenos de asombro, estaban llenos de espanto, estaban atónitos por lo que ellos estaban viendo. Y Pedro se dirige directamente a ellos, judíos eran todos estos hombres, varones israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hay dos preguntas que hace Pedro al pueblo, si se dieron cuenta. Dos preguntas retóricas. Son dos preguntas retóricas porque Pedro no está esperando que el pueblo le responda, sino que es una pregunta retórica. Pedro no espera que el pueblo le responda a la cuestión a la cual Pedro está preguntando, sino que con estas preguntas él quiere cuestionar la forma en que ellos están pensando al ver esto que está ocurriendo delante de ellos. ¿Por qué os maravilláis de esto? Él no espera respuesta. ¿O por qué poner los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro sabe los pensamientos de estos hombres. Y está haciendo una pregunta para frenar esos pensamientos. Para que ellos detengan la forma de pensar en cuanto a lo que tienen por delante. Para decirles, no es correcto lo que ustedes están pensando. ¿Por qué os maravilláis? Son preguntas retóricas para enfrentar su manera de pensar o su manera de responder a lo que ellos estaban viendo suceder delante de sus ojos. De manera que les está afirmando con estas preguntas que el curso del pensamiento de ellos es incorrecto. Es incorrecto. Que la forma de abordar ese suceso y la explicación que ellos están dando en sus mentes no es la adecuada. No se tienen que maravillar de esto como si ellos fuesen la fuente de poder. Y la explicación que ellos están dando a eso que acaba de suceder. Este fue un milagro delante de sus ojos. Esta es una cuestión que se ha levantado en la iglesia a lo largo de los siglos, hermanos. A lo largo de los siglos. Y Pedro, en este primer discurso en el templo, realmente él lo pone bien claro delante de estas personas. De parte de Pablo, nosotros también encontramos una ocasión donde Pablo procede de igual manera que Pedro, en la curación también de otro cojo. En el capítulo 14, un poco más adelante, versículo 9, capítulo 14, versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. A ver si estoy leyendo el versículo. Levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellas. Acá vemos el mismo problema. El mismo problema, con la diferencia que acá Pablo está tratando con los gentiles y Pedro en su momento estaba tratando con los judíos. Y Pablo quiere frenar eso, como Pedro también lo quiso frenar a esta multitud. ¿Cuál era el problema?
¿Cuál era el problema de estas personas? Dios hace sus maravillas. Dios ha escogido hacer sus obras de gracia y de misericordia a través de nosotros los hombres. Así lo ha querido el Señor. Dios ha querido realizar esta obra suya a través del hombre, teniendo el hombre como instrumento, para el bien de los demás hombres, para la edificación, para la salvación, a través de instrumentos suyos que Dios ha escogido para esta obra. Y el problema es que la tendencia de los hombres ha sido o puede ser no verlos como instrumentos, sino como fuentes para realizar estas obras. Este fue el problema y es aún el problema a lo largo de la iglesia en los días de hoy. La tendencia del hombre es verlos como que por su poder o por sus cualidades o por alguna atribución que tenga estos hombres, son ellos los que pueden hacer esto o hacer lo otro. Pero la forma en que Dios quiere hablar entre nosotros ha traído este riesgo. Ha traído este riesgo. Y Pedro quiere pararlo. Así como Pablo lo quiso parar y más de una ocasión. A lo largo de la iglesia esto ha sido una cuestión difícil y hoy también en la iglesia sigue siendo una cuestión difícil que hay que tratar y hay que poner un equilibrio en esto. La Iglesia Católica, por ejemplo, he estado buscando y hay una información que a mí me asombró. La Iglesia Católica es una de las congregaciones que se ha tragado, hermanos, el anzuelo de lleno en esta cuestión. Está llena de hombres y mujeres que tienen virtudes y cualidades en sí mismas para hacer cosas como esta. Cosas como esta. La beatificación de Tarragona, por ejemplo, es el nombre con que se conoce la ceremonia de beatificación de 522 mártires del siglo XX que fueron asesinados antes del inicio y durante la Guerra Civil Española. Al ser reconocidos mártires, no han necesitado hacer ningún milagro, sino simplemente el parecer favorable de los miembros de la congregación por las causas de los santos. Hombres y mujeres que fueron canonizados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que fueron canonizados? Estas personas han sido elevadas en altares y ya se le puede rezar a ellos. Ya se le puede pedir a ellos. Ya se le puede encomendar a ellos por alguna facultad o por alguna cosa que hayan hecho mientras estuvieron vivos. Y para eso están los santos de la Iglesia Católica. Hombres y mujeres que vivieron de una forma notable, personas que hicieron algo notable, los cuales los hombres se encomiendan a ellos. Así son tratados todos estos santos. Son como fuentes de poder. Son como fuentes de poder. Que si yo llevo la estampita del Dios tal, del santo tal, o que si yo le rezo y le pido y me encomiendo al santo cual, Él tiene el poder, Él es una fuente de poder para darme a mí lo que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque hicieron algo notable en sus vidas. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dijo Pedro. Pero esto en el mundo evangélico, hermanos, también pasa. También pasa. Con predicadores, personas que tienen cierta carisma, que se les ve como fuentes de algo. Se les ve a ellos de una manera que no es adecuada. Se les mira como estos hombres estaban mirando a Pedro. ¿Por qué? Porque tienen carisma, porque tienen conocimiento, porque tienen sabiduría, y nosotros vamos y le atribuimos como fuentes de algo para nosotros. Entonces la tendencia de las personas es admirarlos a ellos como fuentes de. Como si por nuestro poder, repito, decía Pedro, o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro se quitó absolutamente del medio. ¿Por qué os maravilláis? ¿Por qué nos miráis a nosotros como si nosotros? Pablo sigue tratando esto en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Él dijo: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, el lugar que yo tengo es de un administrador de Dios.
Apenas soy un administrador de Dios. En el capítulo 3, Pablo quiere hacer ver a los corintios cómo encajar este tema, cómo tiene que mirar ellos a esos que ministran en la iglesia, a los dirigentes de la iglesia. Y él dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él contesta, servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero es que Dios obra la gracia de la fe y del arrepentimiento a través de hombres por la predicación del Evangelio. Y la tendencia del hombre es decir, ese hombre es una fuente. Ese hombre es maravilloso. Este hombre me habla tan... Y tendemos a eso. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y él sigue diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ¿ven? Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Tengamos a los hombres como administradores, como colaboradores de Dios, como servidores de Cristo. No tenemos que idealizarlos, hermanos, a estos hombres, ni verlos como fuentes de ningún tipo de poder, porque no lo tienen. Pero tampoco nosotros tenemos que verlos a ellos como cualquiera, porque la palabra de Dios no nos enseña eso tampoco. Pablo también decía a los de Tesalónica, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Ven el equilibrio? No tenemos que idealizarlos, pero tenemos que tenerle mucha estima por causa del ministerio que tienen. Los reconozcan a aquellos que los presiden y los amonestan, que los tengáis en mucha estima. Estimarlos a ellos mucho, dice Pablo. No fuentes de vida, no fuentes de poder, porque la tendencia hacia aquellos que hablan bien, la tendencia hacia aquellos por lo que Dios ha querido hacer ciertas cosas, es esa. Pero no, hermanos, ¿quién es algo?, pregunta Pablo. ¿Quién es algo? El que es algo aquí es Dios que da el crecimiento. Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer con estos hombres? Si tenemos que mantener un equilibrio, dice la palabra, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores, dice Pablo. Tengan mucha estima hacia ellos y amor por causa de su obra. Porque ninguno es algo, sino solo Dios que da el crecimiento. Hay que tener el equilibrio que nos da la palabra de Dios en cuestión a esto. Y esto es lo que hace Pedro en su introducción. Viendo lo que había en las mentes de todas esas personas, al ver el milagro, al estar ellos atónitos, llenos de asombro, poniendo su mirada en estos hombres, viene Pedro y les introduce un mensaje que les iba a dar, haciéndoles la pregunta correcta. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Lo introduce con estas dos preguntas y luego él comienza el tema, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 13 al 18. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos,
Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y luego le empieza la aplicación. Así que, arrepentíos y convertíos, etc. Pero aquí nos deja Pedro su tema. Aquí está el tema que Pedro predicó ese día en el templo, en ese lugar tan especial en Jerusalén, donde se habían ido a reunir por motivo de la oración, allí donde ocurrió este milagro, donde se congregó alrededor de ellos y de este cojo una multitud. Esto es lo que nosotros tenemos recogido en este sermón. Lo tenemos ahí. Lo que el Espíritu de Dios ha querido que llegase a nosotros con referencia a este día y con referencia a esta predicación de Pedro. Tanto la primera predicación como esta segunda predicación ha sido más extensa. Seguro ha sido más extensa, pero el Espíritu Santo quiso dejar estas palabras, precisamente para que nosotros supiéramos estas palabras. Hay muchas cosas que nosotros podemos considerar en estos versículos. Primeramente decir que este pueblo era un pueblo religioso, era un pueblo de costumbres, era un pueblo que asiduamente recurría a esas reuniones de oración de mañana y de tarde. Y tenemos este gran milagro delante de ellos. Allí estaban todos asombrados por lo ocurrido, atónitos al ver a este hombre caminar, un hombre que era inválido hacía 40 años, repetimos, y toda su vida él había estado en esa condición. Y ellos veían una obra notoria delante de ellos. No la ponían negar. Dice en el capítulo 4, porque este texto después en el capítulo 4 continúa, donde los apóstoles son llevados delante del concilio y tienen que dar la explicación acerca de ello, y dicen los del concilio en el capítulo 4, versículo 16 con respecto a esto, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, y aquí está, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Toda esta gente que se había reunido estaba expectante con muchas dudas en su mente acerca de lo que había ocurrido allí. Todos estaban dispuestos y bien dispuestos para oír cualquier cosa en torno a este cojo, en torno a este milagro, cualquier cosa en torno a que le diera a ellos una explicación acerca de lo que estaba pasando. Estaban expectantes. Y Pedro podía haber dicho al cojo: amigo, el Señor te ha sanado. Mira, aquí toda esta gente delante de ti. Diles cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora. Cuéntales tu experiencia a toda esta gente. Mira cómo están de expectantes. Pero no vemos estas palabras en Pedro. Pedro no usó este método. Pedro no quiso nada de esto. Él no se prestó para esto, aunque la ocasión la pintaba. Aunque la ocasión dio la oportunidad y todo el mundo estaba pendiente de lo que iba él a decir. Esta era una buena oportunidad para Pedro. Pero Pedro toma esto y lo pone en un segundo plano. Y él predica a Cristo. Predica a Cristo. Él quería encaminar a todo este auditorio al Señor Jesucristo. Esto del milagro y lo que había pasado con este hombre, Pedro lo deja a un segundo lugar. Lo deja a un segundo plano. Ya este hombre podría hablar con toda esta gente luego acerca de lo que él había experimentado. Ya él contaría acerca de eso. Pero Pedro quería que el Señor Jesucristo en esa ocasión así fuese exaltado y claramente fuese puesto como el centro de lo que estaba pasando allí. Desde luego, hermanos, hay ocasiones en las que nosotros podemos acercarnos a contar nuestra experiencia a las personas. Pero ese no era el momento de eso. Ese no era el momento. Y hay que saber cuándo es el momento para esto, para no restar la centralidad de nuestro Señor Jesucristo a la hora de exponer el Evangelio. Lo que Pedro hizo fue atraer a todas esas mentes que estaban confusas, que estaban atónitas, y llevarlas hacia el Señor Jesucristo. El mensaje, el milagro, y el cojo pasaron a un segundo lugar. Él ya contaría eso después con tiempo a todas esas personas o a todo aquel que quisiera saber al respecto. El tema del sermón no tiene duda alguna. Si tú lo miras bien, no tiene duda alguna. Gira alrededor del Señor Jesucristo.
Pero él pone a Jesucristo como centro de su predicación y lo hace sin tardar mucho tiempo. No tarda mucho tiempo en nombrar a Cristo y ponerlo en el centro de su predicación. Después de haber introducido el tema, Pedro dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, comienza él con su mensaje. Todos estos hombres venían a adorar a Dios, venían a adorar a Jehová, ¿cierto? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Todos esos hombres venían al templo para ofrecer sacrificios, para orar a Dios, para adorar a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. El Dios que para ellos era familiar, el Dios que para los judíos era el Dios que ellos conocían. Al decir esto, Pedro está tocando una parte básica del fundamento de la religión de Israel. Dios se reveló a sí mismo a los antepasados, de los cuales Abraham, Isaac y Jacob son las primeras generaciones. Aquí encontramos las mismas palabras que Dios habló, por ejemplo, a Moisés desde la zarza. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3, versículo 6 y versículo 15 también. Y ese Dios a quien ellos vienen a adorar, ese Dios el cual ellos conocen, ese Dios al cual ellos han oído hablar y han sido enseñados desde pequeñitos, desde niños, y han estado asistiendo al templo para adorar, ese Dios ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Ese Dios al que ustedes conocen. Qué sabiduría la que tiene Pedro aquí. Qué sabiduría la que usa Pedro aquí delante de toda esta multitud. Cómo supo él conectar rápidamente a ese Dios que ellos conocían con Jesucristo. Allí en el templo lo normal era que todos tuvieran al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob en sus mentes. Ellos iban al templo con ese Dios en sus mentes. Y Pedro conecta directamente lo que ellos tenían en su mente. O sea, ese milagro, toda esa expectación que ellos tenían del milagro, él conecta a Dios, el milagro y Jesucristo. Automáticamente, sin perder tiempo. Pero es de destacar la manera dominante que Pedro realiza esta presentación acerca de Jesucristo. Es de destacar. Es un sermón tremendamente directo hacia estas personas. Él no va con rodeos, no da vuelta, es directo y lo podemos notar. ¿Qué es lo que domina aquí en la presentación del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que domina? ¿Qué es lo que Pedro les reitera una y otra vez desde diferentes ángulos para que ellos no se pierdan? Pedro está aclarando de una manera directa el gran problema que ellos tienen con ese Dios que dicen conocer. Es lo que hace él directamente en sus mentes. Presenta a Cristo aclarando a sus oyentes que tienen un problema con Dios a raíz de lo que ellos hicieron con Cristo su Hijo. O sea que el tema del sermón es Cristo. El tema del sermón es el Señor Jesucristo. Es en torno a Cristo donde gira todo el sermón de Pedro. Pero Pedro lo presenta con 4 graves acusaciones contra todos los oyentes que estaban allí, contra todos esos judíos. Es un sermón que no va guiado por las formas que son comunes en los sermones que nosotros escuchamos hoy en día. Muchos sermones se predican hoy con una idea o con un tipo de fondo. Muchas de las predicaciones o los sermones que se exponen subyacen de la idea de que el hombre es un ser que está padeciendo por sus situaciones diferentes en la vida en la que éste está viviendo. Desde allí suelen ser los sermones que nosotros escuchamos en el día de hoy. El hombre está padeciendo por sus dificultades. El hombre está padeciendo por sus adversidades de la vida y Dios tiene que venir y ayudarles a ellos en su adversidad, para traerles a ellos un respiro de sus problemas terrenales. Dios viene para traerles un alivio, para que ellos puedan descansar un poco de su agravio. ¿En virtud de qué? En virtud de las graves y notorias cargas que pueden tener estas personas por las diferentes cosas con las cuales ellos pueden estar viviendo. Esta es la clase de Dios que se presenta con mucha frecuencia en el día de hoy.
Y esta es la clase de Dios que muchos quieren buscar también. Un Dios que les solucione a ellos sus problemas terrenales. Pero esto no es el Dios que Pedro predicó. Este no fue el Dios que Pedro predicó. Que estos hombres tenían muchos problemas en la vida y Dios tiene que venir y aliviarles a ellos sus cargas. Hermanos, sin duda, estos hombres tenían problemas. Sin duda, estos hombres tenían cargas. Como tú o como yo tenemos problemas y cargas en este mundo. Estas personas tenían problemas y seguro que tenían problemas muy desagradables. Problemas laborales, problemas de enfermedad, problemas familiares, en cuestión a sus hijos, en cuestión a su matrimonio, en cuestión a infidelidades. ¿Estas personas vendrían al templo a buscar soluciones para esta clase de problemas? ¿Venían a buscar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para este tipo de problemas? Podría ser. Podría ser que viniesen en la oración a pedir a Dios que les ayudase con los problemas que ellos sufrían y con las dificultades que ellos tenían encima de ellos. Y venían a suplicar a Dios por esas cosas. Pedro no era un insensible. Pedro seguramente tenía esto en mente y lo sabía. Pedro sabía que estas personas tenían esa clase de problema, como todos nosotros tenemos, algunos más, otros menos. Pedro sabría que estos hombres estarían llenos de cargas. Pero a esos hombres, escucha, a esos hombres que podían venir más o menos tranquilos en cuanto a su conciencia, pero cargados con sus problemas, Pedro les dijo: vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Vaya predicación la de Pedro. Vaya predicación la de Pedro. A ver quién aguanta eso. 4 acusaciones les hizo Pedro: entregasteis, negasteis, pedisteis y matasteis. Entregaron a aquel y negaron a aquel, al siervo de Jehová, delante de Pilato, aunque éste había resuelto ponerle en libertad. Pero pone el peso de la culpa, Pedro, por medio de su predicación, donde corresponde ponerla. Donde corresponde ponerla. Los judíos son responsables de la muerte del siervo de Dios. Hendrickson comenta al respecto. Pedro recuerda a su auditorio la historia reciente y reitera el cargo en su contra por el repudio y la muerte de Jesús. Ellos fueron los que se pararon ante Poncio Pilato y pidieron la muerte de Jesús. Ellos pidieron que se diera libertad a Barrabás, un revoltoso y asesino. De hecho, la decisión que Pilato puso ante los judíos fue clara: o les soltaba a Jesús, quien había sido encontrado inocente, o les soltaba a Barrabás, un alborotador y homicida. Hasta la esposa de Pilato le dijo a su marido que no tuviera nada que ver con aquel Jesús porque era inocente. La acusación de Pedro está dirigida certeramente a la conciencia de su auditorio. Nótese que él no echa la culpa a Poncio Pilato, quien mandó a los soldados que crucificaran a Jesús. Culpa al pueblo judío, el que, incitado por los jefes y los sacerdotes y los ancianos, exigieron la muerte de Jesús, y les declara que también ellos son asesinos. Esto, en el sermón del Pedro, es precisamente lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Culpables. Así que estos hombres estaban tranquilos, se acercaban allí al templo con su conciencia adormilada, quizás cargados con problemas, pero oyeron como Pedro les cargó aún con todas estas cosas encima de ellos. Y viene la pregunta: ¿pero cómo Pedro, en lugar de querer ganarse a estas personas, no mejor les habló de sus problemas?
Y les explicó algunas cosas genéricas acerca de Dios para que así él pudiera traer el corazón y la mente de estos hombres hacia la fe en Cristo. ¿Cómo es que Pedro no les plantea estas cosas a toda esta multitud en una ocasión como él tenía? Cuando estaban todos pendientes, Pedro los tenía a todos ellos, en el bolsillo. Si hubiera dicho otro tipo de sermón. Aquí está el punto. Dice en Miqueas capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Como el Espíritu de Dios, el Espíritu que se nos ha sido dado a nosotros en el día de Pentecostés, el Espíritu que ha sido enviado, una de sus tareas necesaria e irreprensible en su característica es esta. Es lo que está haciendo Pedro aquí. Es denunciar el pecado del hombre. De manera que Pedro, sabiendo que todas estas personas tendrían situaciones difíciles en sus vidas, el Evangelio no trata primero, hermanos, con estas cosas. El Evangelio no trata primero con estas cosas. No resuelve primero los problemas particulares que se pueda encontrar en el hombre. ¿Qué es el Evangelio? ¿El Evangelio es poder de Dios para resolver nuestros problemas? ¿Eso es lo que declara la Escritura? No, hermanos. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Y qué es salvar? ¿Salvar de nuestras situaciones? ¿Salvarnos de nuestras enfermedades? ¿Salvarnos de nuestras vivencias que estamos sufriendo en nuestro mundo en el cual nosotros vivimos? No. La salvación es primero que nada el problema que nosotros tenemos con Dios. El problema que nosotros tenemos con Dios. Las barreras y todos aquellos impedimentos que nosotros llegamos a tener para que nosotros podamos llegar delante de Dios. Y para que Dios nos pueda recibir a nosotros. Hay que tratar con ese problema primero. Ese es nuestro problema. ¿Y cuáles son esas barreras? ¿Cuáles son esos impedimentos que están o se presentan entre tú y Dios? Eso es lo que primero trata el Evangelio. Eso es lo que primero trata el Evangelio. Nosotros queremos asumir y nosotros queremos tomar las bendiciones de Dios sin primero tratar con ese elemento. Obviar este elemento y pasarlo por alto y que Dios nos ayude y nos bendiga encima de todo. Pero tenemos que parar. Tenemos que parar que el problema primero que hay que solucionar es el problema que hay entre tú y Dios. Porque para Dios lo primero es lo primero. Lo segundo viene después y lo tercero viene después. Pero lo primero es lo primero. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y salvación no es lo segundo. Salvación no es lo tercero. Salvación debe venir primero ante toda solución que el hombre puede recibir de parte de Dios. ¿Salvación de qué, hermanos? La salvación de nuestros pecados que nos llevarán a la condenación eterna si no son apartados de nosotros. ¿Qué son nuestros pecados? Nuestros pecados son la barrera y los impedimentos, son los obstáculos que nosotros tenemos entre nosotros y la santidad y la justicia de Dios para poder presentarnos delante de Él. De manera que, aunque Pedro pudiese saber que todos esos hombres tenían todos esos problemas familiares, todos esos problemas laborales, todos esos problemas personales, familiares, lo que el Evangelio trata primero que nada es el problema que ellos tienen con Dios. Y será después que el problema se resuelva cuando se podrá tratar luego lo otro. Y muchos de los otros problemas se caerán por su peso, hermanos. Una vez que tratamos el primer problema, la mayoría de los demás problemas se solucionarán. La confusión que tenemos en nuestra mente con respecto a la verdad, con respecto a la vida. Nuestros corazones cómo se turban y se afanan con las cosas de este mundo. Muchas de las cosas se van a solucionar. Se caerán por su peso cuando el primer problema es solucionado. Pongámonos en el lugar de esa audiencia cuando Pedro estaba predicando estas cosas.
Él dijo, vosotros, dijo Pedro, vosotros entregasteis, negasteis, pedisteis y matasteis. Vosotros lo hicieron. Pedro no lo deja en el aire. Pedro no dijo quién fue entregado, quién fue negado y quién se prendió. Pedro no dijo, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús que murió o que fue muerto. No fueron las palabras de Pedro. Vosotros, dijo él, vosotros entregasteis, negasteis, pendisteis y matasteis al autor de la vida. ¿Ven el énfasis? ¿Ven el énfasis de Pedro? ¿De qué forma más directa y más personal usó Pedro estos verbos dirigidos a estos hombres? Quizás cientos de hombres, quizás miles de hombres que estaban allí en ese lugar, en ese momento. Y esta forma de predicar de Pedro fue una constante en el Nuevo Testamento. En otra ocasión, estando Pedro y Juan delante del concilio, en el capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Esta iba a ser la línea de predicación de ellos. Reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el capítulo 5, versículo 28, sigue diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Esto es, ustedes quieren cargarnos a nosotros con la culpa de aquel que murió. Vosotros, dijo Pedro, vosotros. ¿Recuerdan a Esteban? Después de haber expuesto él su defensa allí entre todo el concilio, él después de hablar del pueblo, de Egipto, de Moisés en el desierto, de Salomón, de David, etc., él concluye su defensa en el capítulo 7, versículo 51, diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se endurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él y lo mataron. Y lo mataron. Ya había llegado a su colmo. Ya no pudieron escuchar más la acusación por lo que habían hecho. Y lo mataron. Hermanos, esta es la predicación. Esta es la predicación. Los hombres quieren aliviar y resolver sus problemas directamente con Dios, pero no acuden a este elemento. No acuden a este elemento, no acuden a Dios. Pero el Evangelio tiene que tratar primero con los impedimentos que una persona tiene delante de Dios. Del Dios que es santo, del Dios que es justo y no tendrá por inocente al culpable. ¿Ha violado la ley de Dios? ¿Ha violado la voluntad de Dios? Esto es lo primero. Eso es lo primero. No se puede pasar por alto esto, no se puede pasar lo primero por alto. Hay que resolver primero el problema. Plantearse, hablar así el Evangelio, escúchame hermano, es plantearse el confiar en Dios. Si tú confías en Dios, plantearás el Evangelio de esta manera y esperar que Dios sea el que haga su obra. Porque nosotros no somos nada. Dios tiene que dar el crecimiento. Tenemos que confiar y predicar como Dios nos manda a predicar. Y confiar en Dios y esperar en Él para que Él haga la obra. Es confiar que el Espíritu Santo dé entendimiento a esas personas y realmente se den cuenta cuál es su terrible situación delante de Dios. Y cómo de urgente es lo que ellos están padeciendo delante de la justicia de Dios. Esa es la forma de hacer la obra de Dios. Así es como se hace la obra de Dios. Así es como nos ponemos en la línea juntamente con Dios. Sí, pero ¿cómo vamos a ganarnos a las personas si nosotros estamos haciendo esto o hablando de esta manera? Si estamos presentando el mensaje del Evangelio así, ¿cómo vamos a ganarnos a las personas? Y ahí es cuando nosotros empezamos a inventar. Y empezamos a hacer cosas.
y empezamos a tomar nuestro propio entendimiento y empezamos a ponerlo por obra en la iglesia que es de Cristo. Empezamos a inventar. Qué importante es este aspecto a la hora de hablar y a la hora de compartir el Evangelio con otros. Esto es muy importante, hermanos, poder llegar a ese punto, poder señalar las violaciones de los mandatos de Dios con el propósito de que esa persona no se vea tranquila en su situación, no siga pensando que está bien con Dios y que ella puede obviar ese problema y que por supuesto pueda esperar algunas bendiciones de parte de Dios, porque a la final Dios es bueno y yo también lo soy. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque esto se puede aún hacer de manera hiriente. Tenemos que tener cuidado. Podemos aún hacer esto de una manera desconsiderada y de una manera prudente, imprudente. Se puede hacer de una manera que no corresponde. Tenemos que predicar la verdad, pero tenemos que hacerla en el contexto del amor, de la misericordia, de la paciencia y dando lugar al Espíritu de Dios. Pero se puede hacer y se debe hacer de esta manera para buscar la solución a los hombres. Se puede hacer y se debe hacer para que estos hombres no confíen en sí mismos, para que ellos no confíen en su propia justicia, para que estos hombres puedan llegar a ver que ellos no tienen ninguna razón para confiar en sí mismos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está agradado con ellos. No está Dios agradado con ellos. Ellos necesitan saber el problema que Dios tiene con ellos. Hay que predicar el Evangelio porque solo a través del Evangelio es que los hombres llegarán a saber cuál es la condición y la situación en la que ellos se encuentran delante de su Creador. Si nosotros queremos ganar a las personas según nuestro propio entendimiento, si nos ponemos a inventar y hacer aquello que Dios no nos manda en su palabra, si nosotros queremos predicar un Evangelio suave, un Evangelio que vamos a tener cuidado de no espantar a las personas, nos encontraremos, hermanos, que las iglesias estarán llenas si predicamos así. Estarán llenas, todos estarán dentro de la iglesia, pero a la misma vez todos estarán fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque donde no se predica el Evangelio de Jesucristo, no hay salvación. No hay salvación. Estarán todos dentro, pero al mismo tiempo estarán todos fuera. Hermanos, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde de no ir por otro camino que no sea el que los apóstoles nos enseñaron, hermanos. Que Dios nos guarde. La Biblia, cuando nos habla del amor, allí en 1 Corintios capítulo 13, dice que el amor no busca lo suyo, sino que busca lo de los demás. El amor se trata de decir la verdad a aquel que la necesita. Necesitamos decir la verdad a aquel que necesita escuchar la verdad. Además, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación del Evangelio. A Dios le agradó. Si no le predicamos el verdadero Evangelio de Jesucristo a los perdidos, de la forma en que los apóstoles lo enseñaron en la palabra de Dios, escucha, nosotros estaremos privando a los hombres del único medio provisto por Dios para que crean y para que dejen de confiar en sí mismos y vengan a confiar solamente en Jesucristo para el perdón de sus pecados y para la salvación de su alma. Les estamos privando, hermanos, de la puerta para entrar, si no les predicamos el Evangelio que Dios enseñó. Les estamos privando. Le vamos a privar a los perdidos del único medio para que se salven. Les vas a privar de esa verdad a tus seres queridos, a tus padres, a tus hijos, le vas a privar de esa verdad. A tus amigos. A nuestro Salvador Jesucristo le costó la vida el venir a traernos esta verdad. Le costó la vida. Y muchos de los que lo siguieron a Él, les costó la vida también seguir predicando este Evangelio de gracia. Les costó también la vida. Dice el apóstol Pablo, porque si predico el Evangelio,
No tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Y en otra escritura Pablo dice que él, como escogido, como apóstol escogido, dice que él predica el Evangelio por amor a los escogidos. Es por amor que se predica el Evangelio, hermanos. Es por amor. Amar a mi prójimo es sinónimo de decirle la verdadera condición en la que está delante de Dios para luego contarles lo que Cristo ha hecho por ellos a través de la cruz. La Biblia nos enseña claramente que Dios es santo. Y en contraste, la Biblia nos enseña que nosotros no somos santos. Nosotros no lo somos por naturaleza. La Biblia nos enseña que cada persona que nace en este mundo, que vive en este mundo, Dios la titula como pecador por naturaleza y también por decisión propia. La Biblia enseña que cada persona en este mundo ha quebrantado la ley de Dios, que cada persona se ha rebelado contra Dios y por lo tanto es merecedora de la ira de Dios. Cada hombre ha sido justamente sentenciado y condenado a castigo eterno. La Biblia enseña eso. Nos enseña Pablo en Romanos 6 que la paga del pecado es la muerte. Los hombres están muertos en sus delitos y pecados y no hay justo ni siquiera uno. Todos somos culpables y merecedores de la ira de Dios. Dios es justo en condenar al pecador, ya que Él es absolutamente santo y demanda el castigo para el pecado. Todos los hombres son responsables ante Dios. Esto es lo que Pedro le quiso saber a toda esa multitud. Ustedes son responsables ante Dios. Estas son las malas nuevas de la Biblia. Estas son las malas nuevas de la Biblia. Esto es lo que Pedro predicó a todas estas personas. Las malas nuevas que el hombre necesita escuchar. ¿Quién quiere escuchar malas noticias? Nadie quiere escuchar mala noticia. Pero esta mala noticia el hombre la necesita escuchar. La necesita escuchar. Esto es lo que Pedro predicó. Pero la realidad, hermanos, la otra realidad que la Biblia enseña es que Dios es misericordioso. Y que en Dios hay perdón de pecados. Es la otra realidad. Sí que la paga del pecado es la muerte, pero sigue diciendo que la dádiva de Dios, el regalo de parte de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiénes son aquellos que reciben el perdón de sus pecados? Son aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo, quien pagó la justa pena por los pecados de los hombres. Y todo aquel que cree en Jesucristo será salvo, enseñan las Escrituras. Estas son las buenas nuevas que le siguen a las malas nuevas de una humanidad condenada a muerte por parte de Dios. Y la realidad es que todos nosotros hemos negado, todos nosotros hemos entregado, todos nosotros pedimos a otro homicida en su lugar y todos nosotros matamos a Jesucristo, el autor de la vida. Todos nosotros. Toda la humanidad. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios ayude a su iglesia, a que ésta no se salga del camino de la verdadera predicación, del verdadero evangelio, ni de avergonzarse del evangelio tampoco. Ni de avergonzarse, ya que Dios ha escogido a la iglesia para que ésta sea en el mundo el sostén y el baluarte y las columnas que sostienen su gran verdad. Dios quiera que no nos desviemos nunca de este evangelio que hemos conocido y que nos han predicado por medio de su palabra. Aquel evangelio que ha anunciado los apóstoles. Vamos a orar a Dios y a pedir su bendición sobre su palabra.